del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Rosario. Amén. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Padre, gracias por su misericordia. Espíritu Santo, usted conoce lo más profundo de nuestro pensamiento y de nuestro sentir. Derramamos, Señor, nuestra vida entera delante de tu presencia y te pedimos que nos ministres, que nos perdones, Señor, que con ese poder redentor de tu sangre nos limpies, para que en esta hora no haya obstáculo ni tropiezo para entrar al trono de la gracia, para poder ver los cielos abiertos, y suplicamos que derrames de tu misericordia sobre cada uno de tus hijos, que cada necesidad pueda ser suplida y que como iglesia podamos entender todo lo que nos has dado en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, en quien con acción de gracias oramos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, puede tomar asiento. Fíjese bien, Efesios es una de las 4 cartas. Si usted tiene esas Biblias donde al inicio de cada libro dice completo, ¿verdad? Epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Éfeso. Es epístola, es un tipo de carta. La redacción de este texto va a manera de una carta. Por eso es que en los primeros 2 versículos vemos el saludo del escritor. ¿A quién va ese saludo? Pues al destinatario, ¿verdad?, de la carta. ¿Y quién es el destinatario de la carta? Pues la iglesia en Éfeso, en un primer momento, en un tiempo cronológico en que fue escrito, allí por el año 62 después de nuestro Señor Jesucristo, pero también como palabra de Dios que es, ¿verdad?, habiendo sido incorporada al canon bíblico y siendo contemplada como un libro inspirado por Dios y parte de la Sagrada Escritura, pues también entendemos y creemos que es una palabra que trae enseñanza para la iglesia de todos los tiempos, para la iglesia del Señor, ¿verdad?, desde su fundación hasta que Cristo venga por ella. Entonces, esta carta a Éfeso, a los hermanos que se congregaban en Éfeso, que eran hermanos como nosotros, que estamos acá en Rosario de la Paz, ¿verdad? Y así eran las iglesias, hermanos, de aquel entonces. Eran personas que se congregaban en Éfeso, en Galacia, en Filipos, que cada una de estas son distintas ciudades, pero que no solo habían personas originarias de ese lugar. Usted sabe que siempre ha habido un traslape, ¿verdad?, de culturas, de nacionalidades. Usted no va a un país y me va a decir que solo personas nacidas en ese país viven. Siempre en todo país hay un montón de vagos, ¿verdad?, que se han ido de un lado para otro y del otro para acá y de aquí para allá. Entonces, aunque la carta iba escrita para los hermanos en Éfeso, debemos entender que los hermanos, los cristianos de Éfeso, era una iglesia como esta, ¿verdad?, donde habían personas originarias del lugar y habían personas también que habían llegado allá a congregarse. Lo que hay que entender es que no era una iglesia judía, ¿verdad?, porque estamos hablando de los redimidos en Cristo. Estamos hablando de las personas que habían reconocido a Jesús como su Salvador. Y usted no olvide que los judíos rechazaron a Jesús. Si bien es cierto, habían judíos mesiánicos. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? Los que recibieron a Jesús, pero esos eran poquitos, hermano. Esos eran bien poquitos. En el día de Pentecostés se dice que habían 120 personas. Imagínese usted. O sea que podemos más o menos calcular que en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, un promedio de 120 personas eran los que habían aceptado el mensaje. De ahí a estos hombres
específicamente a los 12, ¿verdad?, los escogidos como apóstoles, se les encomendó la proclamación del Evangelio. Y a Pablo se le encargó, ¿verdad?, de parte de Dios, la proclamación del Evangelio a los pueblos gentiles, es decir, a los pueblos no judíos, como lo es la zona de Éfeso. Que si usted me dice, pastor, ubíquenos en el mapa, ¿dónde está esto? Esto es en la región de Asia. En el Asia Menor, en la parte, ¿verdad?, que usted ve en el mapa marcada como el continente de Asia, el continente asiático, es donde nace la iglesia cristiana, donde empieza a proliferarse el Evangelio. Y note una cosa, por favor, que esas iglesias al día de hoy ya no existen. Ya no existen. Mire qué triste. En la carta de Apocalipsis, en la revelación final, que es el Apocalipsis, se escribe el mensaje, ¿verdad?, a las iglesias, a las 7 iglesias. Y las 7 iglesias constituyen en conjunto, o sea, al analizarlas en conjunto, las 7 cartas, el carácter o el comportamiento de las iglesias de todos los tiempos. Pero esas 7 iglesias que en aquel entonces, entre el año 60 y tanto hasta el 90 y tanto que fue escrito a la revelación, ¿verdad?, que fue dada a Juan el Amado la revelación, las iglesias desaparecieron. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Ha visto usted ahora los cultos de nuestra iglesia central? No estoy diciendo que la iglesia central va a desaparecer. Lo que estoy diciendo es que los cristianos somos personas fluctuantes. Somos personas que un día estamos prendidos por el Señor. Mire qué bonita la asistencia de hoy, ¿verdad? Pero el año empieza. ¿Cuántos vamos a mantener el mismo ritmo de búsqueda de Dios todo el año? Yo le invito. No lo estoy regañando. Voy llegando, pastor, ya me está regañando. No, hermano, le estoy invitando a que piense, ¿verdad? Así como comenzó el año bonito, no se suelte, hombre. No se suelte, porque tristemente la historia ha demostrado que regiones completas han perdido su fe, e iglesias que fueron de trascendental importancia, como aquellas iglesias a las que fueron enviadas las cartas originales, ya no están. Me acuerdo que ahí por el 2010 hubo una noticia así un poco impactante, que en Europa se habían cerrado 200 iglesias cristianas, hermano. Y la nota iba enfocada no solo a cristianas evangélicas, ¿verdad? Porque acuérdese que cristiano le llaman católico o evangélico. Y 200 templos se habían cerrado. Y ahora eran discotecas, bodegas industriales, ¿verdad?, maquilas. Entonces, eso es triste. Y eso nos tiene que llevar a todos a reflexionar, ¿verdad?, ponernos a pensar. ¿Y es que acaso nosotros estamos exentos de desaparecer del mapa de la fe? ¿Puede usted decir, yo nunca voy a perder mi fe? Mejor cállese, mejor no lo diga. Pero reflexiónelo, piénselo. La carta a los Efesios, le decía que es una de 4 cartas que escribió el apóstol Pablo estando en la cárcel. Es Efesio, Filipense, Colosense y Filemón. En esta carta a Efesio se habla principalmente de lo que es la iglesia. Aquí vamos a aprender aspectos de que Dios ha dado a la iglesia, o que Dios espera de la iglesia, o que tienen que ver propiamente con nosotros como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque Colosenses, por ejemplo, va a ver usted cuando lleguemos ahí, de que habla mucho de la cabeza. La cabeza, ¿cuál es? Jesús. Se concentra más en la persona de Jesús. Pero en todo este estudio de Efesios vamos a estudiar de la iglesia. Entonces fíjese bien, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra apóstol? Bueno, entendamos, esto usted ya lo sabe, yo solo se lo estoy recordando, ¿verdad? Que la palabra apóstol viene del griego apostoloi, que significa enviado. Y yo les he explicado a ustedes que en derecho, cuando yo estudié, nos enseñaban unas interpretaciones de los textos en estricto sentido y en amplio sentido, nos decían. Y a pesar de que yo le estoy hablando de leyes, pues la hermenéutica o las reglas de interpretación
se aplican casi de forma general a todo texto que demande una interpretación, ¿verdad? Las leyes necesitan una interpretación, la Biblia también necesita una interpretación que tiene que ser inspirada por Dios, pero que también como estudio, como teología, estableció sus reglas para ser interpretado. Entonces, cuando encontramos nosotros la palabra apóstol, tenemos que diferenciar si está hablando de un enviado en estricto sentido. ¿Por qué, pastor? Porque los estrictos escogidos como enviados para iniciar la iglesia del Señor fueron 12. Todos esos hombres que usted ve, por más que los admire, yo admiro mucho, me gusta escuchar las predicaciones de Guillermo Maldonado, de Cash Luna, pero cuando yo escucho que se llaman apóstol, yo ahí tengo problema. Para mí eso me hace perder un poco la confianza. Lejos de admirarlos más, les pierdo respeto a la autoridad que ellos dicen tener. ¿Por qué? Porque no hay apóstoles. Apóstoles somos todos, si lo queremos tomar ya en el sentido amplio. Porque todos fuimos enviados. Allá en Mateo 28, 19 y 20, dijo el Señor, ¿verdad? Por tanto, id. ¿A quién le dijo? A sus discípulos. ¿Habrá algún discípulo del Señor esta noche en la iglesia? Entonces, ese mandato fue para usted también. Aunque usted sea nuevo en la fe, aunque usted haya recibido a Cristo ayer, ya de que salió del culto, ya usted es un enviado a proclamar las buenas nuevas de salvación. Entonces, recapitulando, sentido estricto, aquellos 12 hombres que fueron escogidos por Jesús, que estuvieron con Jesús, que fueron instruidos directamente por Jesús. Y usted sabe que uno salió chueco. Claro, ahí había un plan de Dios en el que uno tenía que entregar al Señor. Y si usted no lo sabía, no es porque Dios hubiese sido injusto, porque aunque uno tenía que haber entregado al Señor, pues en ninguna parte está escrito que desde que Judas nació ya estaba establecido que él lo iba a entregar. ¿Cómo funcionan las cosas en el Señor? Dios se mueve según la disposición de tu corazón. Cuando un corazón es entregado, ve la gloria de Dios y la misericordia de Dios. Cuando un corazón es rencilloso, ese corazón es utilizado casi siempre por el diablo para sembrar cizaña, disensión, pleito. Entonces, yo estoy seguro que los 12 fueron tomados en cuenta para entregar al Señor. Esto es una interpretación mía. No lo busquen en la Biblia porque no está así, ¿verdad? Los 12 fueron, así como los 12 estaban tomados en cuenta en igualdad de condiciones, porque Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedió? Que en el corazón de Judas había mayor dureza, había falta de disposición, había ambición. Aquí habemos, como le digo, unas 150 personas. Como no anhelo yo que todos tengamos un corazón dispuesto a Jesús, pero ¿puede usted decirme que todos los que estamos aquí hemos venido buscando a Cristo y amando al Señor? No todos. Y a veces el diablo aprovecha y nos tira unas cascaritas bien sencillas, pero hacemos un fuego nosotros. Fíjese que me dice la líder de un ministerio el culto pasado, el lunes que estuve yo: pastor, le quiero reportar que sucedió este incidente. Y le dijimos a un hermano, ¿verdad?, una recomendación. Y yo noté que el hermano no le gustó, ¿verdad? Ok, está bien, gracias. A mí los líderes me tienen que informar todo lo que pasa, ¿verdad? Se quebró una escoba, me tienen que informar. Entonces, yo iba a cenar y ni había agarrado camino cuando me cae la llamada. El hermano se estaba ahogando, lo habían maltratado, que le habían dicho. Cálmese, si le dieron una recomendación para que usted pues sepa cómo funcionan las cosas acá. Y sabe qué es lo que yo encuentro un poquito más complicado, y se lo dije yo a la líder. Mire, cuando me dijo no le gustó y me dijo estas y estas palabras, o sea, le contestó, mire, yo le recomendaría tal cosa, tal y tal, le contestó. Pero la persona que se molestó es servidor también.
Entonces le digo yo, no, hombre, no, eso no se vale. Hermana, usted como líder tiene toda la autoridad de decirle, mire hermanita, ahora ya no le hablo como congregación, le hablo como coordinador de ministerio y usted como servidor. ¿Verdad? Por favor, controle su respuesta. Aquí no nos vamos a estar nosotros contestando ásperamente. No se puede, no es nuestro estilo. Venimos a adorar al Señor y para adorar al Señor dice que tenemos que venir con un corazón contrito y humillado. ¿Y qué contrito y humillado va a ser un corazón que viene con pleito? Y la persona me decía a mí, ¿verdad? Mire, pastor, a mí lo que me molestó fue la manera que no hay que... Está bien. Mire, si la otra persona, si usted considera que el servidor, que el líder que le dio la recomendación, le habló indebidamente, casi me pega, mire, aquí me dio, hasta las palabras me golpearon, pastor. Vale. Pongamos que así sea, yo le creo. Entonces demuéstrele usted, vaya, que usted es más cristiano. Demuéstrele usted que puede poner en práctica la Biblia cuando dice que honrale al hombre pasar por alto la ofensa, no se clave, sonría, que el diablo no le quita el gozo. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque no todos venimos con la misma disposición de corazón. Usted salió y a la salida se le atravesó una escoba y se tropezó y ya se enojó con la iglesia. Ya no voy a venir. Va. Lo picó, se ha fijado cuando a veces el Señor nos deja venir un montón de animales. ¿Cuántos habrán dicho, ay, yo no voy a ir? Ay, el gran calor, uno todo cansado, que lo estén picando esos animales. Disposición de ¿qué? De corazón. Cuidado, Judas, que te va a ocupar el diablo. Porque así fue Judas. Su corazón no era dispuesto. Su corazón estaba cargado. Su corazón andaba rencilloso, andaba, en el de Judas sería ambicioso. Él andaba buscando bolas, ¿me entiendes? Y entonces fue utilizado para, pues, la penosa carga de entregar al Señor. Pero ¿qué hubiera pasado si después, porque Judas después se arrepiente? Judas dice, he entregado sangre inocente. Y comete otra regada. ¿Le va a pedir perdón a quién, hermano? ¿A quién le fue a pedir perdón el Judas? A los sacerdotes. No se me ofenda. Cambiémosle sacerdote, vaya. Le fue a pedir perdón al pastor. El hecho es que Judas quiso resolver su carga con los hombres. Y los sacerdotes le dan una respuesta, pero clarita y contundente, que es aplicable hasta el día de hoy. Nosotros no podemos hacer, ¿qué les dijeron? Nada. He entregado sangre inocente, aquí está este pito. ¿Y qué querés que hagamos? Judas andaba buscando absolución. Judas necesitaba que lo perdonaran, pero no quería humillarse. No quería entregarse al Señor, sino que buscó lo más fácil. Buscó a los hombres. ¿Y qué les llevó? ¿Qué les llevó a los hombres, a los sacerdotes? Pisto. Porque así creemos nosotros que vamos a comprar el favor de Dios. Según, mire, a mí no me hable así, usted no sabe quién soy yo aquí en la iglesia. Ya le voy a decir al pastor, porque el pastor se da cuenta que mi colaboración de $1 al mes va a desaparecer, lo va a poner a usted en su lugar. Entonces, los sacerdotes no pudieron hacer nada. Y viene el Judas y hasta les avienta el pisto, ¿verdad? Y los otros dijeron, agarralo vos. No, yo no, agarralo vos. No, yo tampoco. Entonces dice la Biblia que fueron a comprar un predio que utilizaron como cementerio para la gente que moría en el camino. Gente que no tenía familia, ¿verdad? Porque era precio de sangre. Y entonces de los 12 apóstoles nos quedaron 11. Ya estaba como aquel corito, de los 8 que tenía, uno se me fue en la nieve, ¿me entiendes? Y allí iban bajando. Y entonces vinieron los demás que habían quedado, que no eran muy espirituales, que se diga,
Porque no crea que Dios escoge a lo más santo. No, hermano. Usted perfectamente le quiere servir al Señor, sírvale. Que no se preocupe por su pasado, no se preocupe. Aquí lo que se necesita es un corazón dispuesto. Entonces los demás, los otros 11, no sabe qué es lo que hicieron. Se pusieron a jugar chingolingo, ¿verdad? A la cara y corona. Bueno, dijeron, el Señor escogió 12, ¿verdad? Uno salió soplado, quedamos 11. Y entonces, ¿qué hacemos? Echémonos, ¿verdad? Un guimbón de a 1000 a ver quién gana, y ahí escogemos a ver a quién querés meter vos al equipo, ¿verdad? Entonces escogieron a un maestro que llamaba Matías. No es José Matías Delgado, no, ese en otro tiempo. Escogieron a un tal Matías que, ¿cómo se nota cuando la persona no la llamó Dios, sino un hombre? Porque el Matías, ¿dónde lo encuentra usted en la Biblia? No sonó, ¿verdad? Sin embargo, vino Jesús y él llamó al apóstol de la gracia. Fue a buscar al más malacate, porque Pablo no era ninguna buena pieza. Pablo era un asesino, era un sádico. Una persona sádica es aquel que le gusta ver que estén haciendo un daño, que estén haciendo mal. Algunos de nosotros somos algo sádicos, no crea. Cuando usted comparte fotos como la muchacha que le destripó la cabeza, la rastra, usted es sádico. Ay, qué feo, ¿eh? Voy a poner compartir para que le den un like. Y, a mí me gusta verla destripada, a mí me gusta verla destripada. Eso se llama sadismo. Es parte de su perversión, ¿eh? Para que sepa que no es tan sanito como usted dice. Porque no veo, un día una hermana había compartido un video supuestamente de un hombre violando a un bebé. No era video de policía o algo, era un video pornográfico que le llegó a la hermana, y la hermana, ay, qué terrible, qué hombre, y le da a compartir. Bueno, viendo una la gran foto, ahí estaba violando a la criaturita. Es perversión sexual, ¿me entiende? Entonces no crea que porque es mi deber compartir para que no suceda. Hay personas que de pronto ven en el Facebook, este es un ladrón que me robó en el centro comercial, compártalo para que no le hagan lo mismo a otro. Allá va toda la marabunta a compartir. A usted le consta. Imagínese que usted va saliendo y le toman la foto y así le ponen después el día de mañana, este es un marihuanero, ¿verdad? Que tal y tal cosa. Usted no sabe. Entonces el hecho de participar de cositas así denota nuestro deseo de hacer daño. Porque con darle compartir en todo eso, usted no le está restituyendo al que le robaron, usted no está arreglando nada. Usted lo que está haciendo es, vean, matemos a este tal por cual, ¿verdad? ¿Entiende? Sadismo. O sea que Pablo bien hubiera cabido aquí, ¿me entiende? ¿Verdad? Y entonces empieza Pablo. Dios lo llama y empieza todo ese proceso, ¿verdad? Y ahora dice acá en la carta, Pablo apóstol. ¿En sentido amplio o en sentido estricto? Pablo fue considerado un apóstol escogido directamente por Jesucristo. No es apóstol como Guillermo Maldonado y todo eso. El colmo, ¿verdad? Predica la esposa de Guillermo Maldonado, la apóstola. ¿Dónde ha visto eso? ¿Dónde ha visto eso? Ah, pastor, pero mira el poder que hay en esa iglesia. Sí, hay un poderío económico que no tiene idea. Hay un poder económico impresionante. Usted sabe que poderoso caballero es don dinero, ¿verdad? Dinero, hacemos un show mediático, ¿verdad? Pagamos canales de televisión y no todo lo que usted ve es real. Dios es poderoso, de eso nosotros no tenemos ninguna duda. Pero a veces sacan, ¿verdad? Yo venía y me faltaban las 2 muelas de atrás, ¿verdad? Y me salieron las muelas, ¿verdad? Y primera cosa, porque dice allá en la carta a los romanos que todo lo que hace el Espíritu Santo es para edificación de la iglesia. Y a la iglesia, ¿de qué le beneficia que a la maitra cholca le salgan las muelas? ¿Verdad? Ah, que porque la señora
no masticaba, sino que solo mamandito, lo chupaba. Entonces, enseña la jeta, y, mira, aquí está la muela. ¿Y cómo sabemos que no la llevaba? O a veces ponen, ¿verdad?, unas señoras que, mire, yo tenía pies planos y el Señor me ha sanado. Y yo me quedo, y mira, ahora tengo el arco del pie, y le enseñan la pata, un gran tamal. ¿Y qué gana la iglesia con que la señora tenga el pie pando recto? Como yo soy pie plano, fe. Vaya, dije, no sabía yo que estaba enfermo. Quizás esto me impide predicar la palabra. ¿Me entiendes? O sea, ya la gente ya llora y tal. ¿Y el centro quién es? Jesús. No, el apóstol. El apóstol que va a venir a repartir unción. ¿Se da cuenta? Tenga cuidado con esas cosas. Usted tiene que tener un conocimiento fundamental de la palabra. Este culto, mire, no hay culto sin importancia. Y el sistema de su iglesia es bien bonito, porque yo fui feligrés también, yo fui nuevo, ¿verdad? No se lo digo por ser el pastor, sino que porque yo estuve allí. O sea, un culto para estudiar el tema de la familia, hombre, importantísimo. Un martes para unirnos en la oración, no frieguen, que no es importante orar. Un miércoles para estudiar sistemáticamente la Biblia. Es tan importante, no podemos decir más, pero si quisiéramos tal vez darle es hasta más importante que el del viernes. ¿Por qué? ¿Qué es mejor? ¿Recibir un milagro o no necesitar un milagro? Porque usted vive del milagroso sostenimiento de Jesucristo. Es mucho mejor no necesitar el milagro. Pues yo no vengo el viernes porque no lo necesito. Entonces, si no lo necesita, venga a darle gracias a Dios. Porque el hecho de que esté nítido, que esté sanito, que tenga que comer, ya es un milagro en este tiempo, hermano. Entonces, no hay culto sin importancia. Y el día domingo, pues es el día del Señor, ¿verdad? Es el día del Señor. Un cristiano que realmente quiere ver el respaldo de Dios tiene que hacer su mejor esfuerzo. Dios es el que se lo va poniendo, yo solo se lo predico. Usted no lo va a hacer porque el pastor se lo diga. Pero todo esto lo sacamos porque dice Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado por Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Por qué cree usted que está aquí? Por la voluntad de Dios. Dios lo trajo a esta iglesia con un propósito, que usted echara raíces y que usted creciera y diera frutos para la gloria de Dios. Y yo le voy a decir algo, esta iglesia es un fenómeno. Que yo alabo a mi Señor, no sabía yo que Dios iba a ocupar esta iglesia de esa manera. Esta iglesia se convirtió en un oasis. Esta iglesia se convirtió en un refugio. Porque muchas personas que fueron maltratados o lastimados en otras iglesias aledañas encontraron aquí un consuelo en la presencia del Señor, y bendito sea el Señor por eso. O sea, es una perspectiva, un ángulo de lo que es este ministerio que yo nunca me imaginé, pues no sabía yo eso. Y yo, vive mi Señor, Él conoce mi corazón, que yo tengo la seguridad de que todas las iglesias del departamento podríamos estar llenos de gente. No solo los tabernáculos, toda iglesia cristiana, ¿verdad?, cristocéntrica, podrían estar topadas de gente, y todavía hay un montón de gente allá afuera que ir a traer. Pero lastimosamente los pastores, en vez de traer a la gente, en algunas ocasiones nos hemos dado a la tarea de machetear a la gente. Ayer hablábamos con un pastor de Jiquilisco, y él me preguntaba aquí en Zacatecoluca, y le digo, mire, pues Zacate tiene una bendición increíble para que la iglesia se levante. Porque yo conocí esa iglesia, estamos hablando que se vayan 300 miembros de un solo sopapo, hermano. No, hombre, no habemos 300 ahorita aquí reunidos. Y 3 veces sufrió ese tipo de quebrantamiento esas iglesias. Y la gente vuelve. Aquí tenemos que andarle bailando en una pata y se enojan porque le dan un consejo. ¿Me entiende? Es algo que usted tiene que valorar. Aquí no se le molesta, aquí se le enseña a poder ser bendecido por Dios.
Es lo que Pablo está, mire señores, yo soy enviado por Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y a quién me dirijo? Mire lo que dice, gracia, bueno, aquí está, siempre en el versículo 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están, ya no diríamos en Éfeso, sino en Rosario. ¿Por qué? Porque la palabra es para usted, es para mí, es para los que estamos aquí. A los santos y fieles. Fíjese bien, en todas las cartas de Pablo, él saluda a los destinatarios, que es la congregación de la iglesia que se ubicaba en aquel lugar, y les llama los santos. Y esto, para los que todavía tengan un poquito del arraigo católico, está escrito, dice la Biblia, que el hombre nace, muere y después el juicio. Mas a los que están en Cristo ya no hay más condenación, porque nosotros hemos sido librados de ese juicio venidero. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Entonces, ¿cómo bendito me va a decir usted que un señor que tuvo fama de buena gente, que quizás nunca recibió a Cristo como su Salvador, va a estar intercediendo en el cielo por usted? Para comenzar, todavía nadie ha entrado a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ese es un misterio que lo vamos a entender hasta que Cristo venga. Solo póngase a pensar, si ya hubieran personas en la gloria de Dios y falta la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, entonces ¿qué pasaría con los que están allá arriba? Vaya todos para abajo, porque vamos a venirnos de regreso todos juntos. ¿Sí me entiende? Entonces ¿dónde están ahorita? No pregunte dónde, porque ese es espacio, y en la eternidad no hay espacio ni tiempo. O sea que hay un purgatorio. No, señor, porque el purgatorio es espacio, un lugar intermedio. Entonces están, como dicen los testigos, en el limbo. No. ¿Quiere saber dónde están? Sí, el lunes empiezan las clases de teología. ¿Va a matricularse? O siga viniendo a los estudios, poquito a poquito va a aprender. Mire lo que dice: gracia y paz a vosotros, dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo. ¿A quién le dije que iba dirigida la carta de Éfeso? A la iglesia. Que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si usted está en Cristo, amado hermano, la bendición de Dios ha sido predestinada para usted. Pastor, pero yo estoy sufriendo, yo estoy pasando una enfermedad, yo estoy pasando persecución. Papito lindo, Dios no se equivoca. O te está limpiando el lastre que traías de tu pasado, o te está pasando las facturitas de lo que has hecho ya estando en sus caminos, porque de esta vida no nos vamos a ir debiendo nada, papá. Cuando usted recibió a Jesús como su Salvador, dice la Biblia que todos los pecados fueron perdonados. De esos no se aflija. Es que yo en mi juventud aborté una criatura. Espérenme, ¿eso fue antes o después de recibir a Cristo? No lo había recibido. Pues no se preocupe. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo la limpió de todo pecado. Ahora, el problema es cuántos bichos ha botado después de que es cristiana. Ahí es el problema. ¿Qué ha hecho después de haber recibido a Jesús? ¿Cuántos adulterios has cometido después de haber recibido a Jesucristo? Esas son facturitas que el Señor las va acumulando, mira. Así como esos vendedores que van de puerta en puerta. Van sacando un gran cartapacio ahí con un montón de sobres y volados. Con fulano de tal, dice, mire, aquí le tengo, aquí le traigo la facturita. Y ya se me atrasó. Ay, de veras no le había pagado. Yo me acuerdo que le pagué en diciembre. No, si vine, pero andaba bolo. Vea, entonces, aquí están las dos. Y mire, ya hoy el 15 se le hacen 3. ¿Y qué es eso? Acumular facturas. ¿Por qué no revisamos cuántas facturitas tenemos acumuladas? Hermanito precioso, a Dios no se le olvida nada. A Dios no se le olvida. Él es grande en misericordia, sí, pero tonto no es. Entonces, hoy lo decía el pastor, estaba mencionándole una predicación, cuando usted está consciente que le está pagando cuentas al Señor, mejor cíñase como varoncito, así dice la Biblia. Cíñete como varón. ¿Y eso qué significa? Mire, ponga el lomo. Que si usted se somete a la misericordia de Dios, Dios no lo va a matar.
Pero hay circunstancias que no van a resolverse hasta que te hayan pasado la factura entera. Y más le vale hacerse blandito, porque si usted está de refunfuñón, de contestón, más va a seguir sufriendo. Mire, el que anda contándole a todo mundo su angustia, ese no sale del hoyo. ¿Por qué? Porque anda poniendo en mal al Señor. Me dice un día de estos una persona: fíjate, pastor, que me habló el hermano fulano que andaba llorando. Yo le dije, vaya a hablar con el pastor. Y no vino a hablar con usted. ¿Cómo no, hombre? Si a cada rato. Ah, qué raro. Y me habló a mí. Sí, lo que pasa que a mí me enseñaron en psicología de que yo no le sirvo de nada a usted para estarle escuchando sus conmiseraciones. Si usted viene a mí, yo le voy a dar una respuesta a la luz de la palabra de Dios. Si usted se va, y así como el que pasa la consulta médica, ¿verdad? Se tomó la primera pastilla, ya no le dolió, ¿y qué hizo? Dejó todo el tratamiento botado. Allá cuando regresa, mire, me siento peor, pues, ¿y cómo me va a sentir mejor? Y hoy ya la regamos porque por haberse tomado la primera pastilla, ya la bacteria, ¿verdad?, se hizo inmune al medicamento y hoy ya no le pego, y va a tener que probar uno para caballo, ¿verdad? Entonces más fuerte. Pero yo creo que en el caso suyo vamos a buscar uno para burro, ¿verdad? Porque no es que no quiera hacer caso. Entonces, pero no, la gente no, la gente quiere que mire, que me oiga. ¿Por qué? Porque eso se llama conmiseración. Porque la persona que ha caído en un estado depresivo se siente bien. Ay, es que yo me siento bien, que me oiga, pero no le ayuda de nada. Porque cada vez que alguien le oye, usted sigue escarbando el hoyo, sigue escarbando el hoyo, sigue escarbando el hoyo, y va para abajo, va para abajo. Usted necesita 2, 3 trompadas de la fe bien puestas y salir adelante. Eso es lo que necesita. Vaya, mire, ¿por qué se fue el hombre? Ah, que es un desgraciado que no. ¿Hace cuánto usted no lo atendió como mujer? Ah, es que ya nos veíamos como hermanitos. Ah, pues deje de estar chillando, señor. Allá el otro le consiguió una loca que lo bota de la cama, ya es feliz ahorita. ¿Qué va a estar regresando el hombre? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la relación de pareja demanda la responsabilidad de ambos, pues. La responsabilidad de, si no, ahí véngase al culto de familia, cuando dice, no se niegue la mujer a su marido, dice. Y hay hombres que pasan como que están en el desierto. ¿Cuándo? Y la mujer, aquel niño, que le duele la cabeza, que le duele la chancleta, que le pusieron un tinte y le han dicho que no la toquen, y a la chica. ¿Y después qué va a suceder? Eso es matemático. Es matemático, pero no, cuando viene el problema y todo, ay, que sí, que es un desgraciado, y como ahora, ¿verdad? La moda de hoy, ay, sí, mi amiguis, tenés razón, ¿verdad? ¿De qué le sirve que otra loca le esté dando la razón si la que rompió el hogar fue usted? ¿De qué le sirve que otro le esté oyendo que está templado si el que no tiene 5 es usted? Si aquí este volado es el Señor y yo, ¿verdad? Señor y yo, vamos a salir Job, pero mire con Job. Ahí llegaron los cheros de Job, se sentaron a la par de él, bonitos, estuvieron 7 días callados. Nomás empezaron a hablar y a hostigar al Job. Arrepentite, Job, tenían razón. Lea Job y póngale atención a todo lo que le dicen los cheros. Mira, le dice, vos le quitabas prenda a la viuda. ¿Y eso qué significa? Vos veías una persona con necesidad y te pedía que le ayudaras y te le ibas de patada, ¿verdad? Y entonces ahorita que está llorando. Si la Biblia dice que el protector de los débiles es el fuerte. ¿Me entiendes? Entonces, no, es que seamos cabales, hombre. Véase, usted está pasando por tribulación, hoy en la noche llegue a su casa y no busque a nadie más. Véase al espejo. Ahí está la causa del problema. El que pasa, el que comenzó el año con bajón, con depresión, ya deje de cuento. Véase al espejo. Véase al espejo. ¿Por qué está pasando por el fuego? No se le olvide que el propósito de Dios de dar permiso que pasemos por el fuego es la purificación. El fuego purifica. El fuego purifica. Una de dos, o el fuego o el hielo. Dicen que por eso en los hospitales la sala de operaciones es tan helada para que no sobreviva la bacteria.
Y es un frío, yo quedé hasta traumado, y que una operacioncita me hicieron. Pero yo me acuerdo que era un frío, el ole, que apretaba el estómago yo para tratar de pararme porque temblaba del frío. Y no va a creer que estando dormido ya o hasta el día de hoy, a veces me despierta cuando estoy pero engarrotado, que según yo estoy allá todavía. ¿Y cuál es el fuego? Tu problema. ¿Y cuál es el hielo? Tu soledad. Ese es el hielo. Y el hielo quema también. Y dice que cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti. Pues cuando pasé, porque están los dos extremos. El fuego es cuando te están cayendo de amacizo las pescosadas, ¿verdad? La enfermedad, el accidente, problema tras problema. Y el hielo, la soledad, donde todo se enfrió. También quema. También es horrible. Lo que hay que entender que del uno y del otro, solo Dios te puede sacar adelante. Dele fuerte el aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos por el que no te conoce, por aquel que aún no te ha recibido. Si habrá alguien acá sin Cristo que todavía no haya tenido